Utilizamos la voz pasiva cuando la acción recae sobre la cosa. No es el sujeto quien realiza la acción. Activa es Cervantes escribió el Quijote y en cambio pasiva es que la acción recae sobre el Quijote. El Quijote fue escrito por Cervantes. Para hacer pasiva, lo que tenemos que recordar siempre es que tenemos que conjugar el verbo to be en el tiempo correspondiente y luego poner el verbo principal en participio. Siempre to be más participio. Veamos ahora cómo se forma. Empecemos por los tiempos simples. Para formar presente simple tenemos que conjugar el verbo to be en presente. Entonces vamos a poner is, are o am más participio. En el ejemplo tenemos el verbo conducir en presente y en pasiva ponemos is, are o am más el verbo conducir en participio. Entonces queda is conducted porque tenemos que conjugar con el sujeto. En pasado simple pensamos cómo es el verbo to be en pasado simple, que es was o were. Ponemos was o were más participio. En este caso, was conducted. En futuro simple, razonamos que después del verbo will siempre va el verbo normal. Pues con el to be vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner will más el be más el participio. Will be conducted. En el caso de los continuos, vamos a tener que volver a razonar cómo formamos un tiempo continuo. El presente continuo lo formamos poniendo is, are o am más ing. Pues con pasiva vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner is, are o am más being y luego el participio. Y en el pasado continuo pasa lo mismo. Ponemos was o were más ing. Pues en pasiva hacemos igual. Was o were más being con ing gerundio más participio. Was being conducted. Ahora vamos a razonar cómo formamos los tiempos perfectos. Siempre formamos un tiempo perfecto con have conjugado más participio. Pues ahora pensamos el presente perfecto. Have o has más participio. En pasiva va a ser have o has más been más participio. En este caso, has been conducted. Y el pasado perfecto siempre decimos had más participio. Pues vamos a hacer lo mismo. Ponemos had, ponemos el verbo to be en participio y luego el participio del verbo principal. Had been conducted. Vamos ahora con los modales. Los modales siempre decimos que van seguido de verbo normal, de infinitivo. Pues en pasiva va a ser lo mismo. El modal más el verbo to be normal y luego el participio. Should be conducted. Los modales perfectos se forman con el modal, el have y el participio. Pues entonces vamos a hacer en pasiva modal más have más been más participio. Como vemos en el ejemplo, should have been conducted. Y por último tenemos el be going to. El be going to simplemente tenemos que pensar que conjugamos el verbo to be, ponemos el going to y luego el verbo normal. Pues vamos a hacer igual. Vamos a conjugar el verbo to be, is, are o am, ponemos el going to y luego be más participio, porque después del to va el verbo normal. Por eso ponemos el be. Ahora que hemos visto todas las formaciones, podemos darnos cuenta de que si en activa el verbo tiene dos partes, en pasiva va a tener 3 palabras. Si tiene 4, va a tener 5. ¿Por qué? Porque va a ser
el verbo principal en participio y luego el verbo que tenemos, el tiempo verbal, lo tenemos que conjugar con el verbo to be. A la hora de hacer negativa y afirmativa, tenemos que pensar que siempre se niega la primera parte del verbo. En el caso del presente simple, isn't, aren't, I am not. Si es el will, cambiamos a won't. Si es perfecto, hasn't, haven't o haven't. Y para interrogar, simplemente tenemos que pasar la primera palabra del verbo delante del sujeto. Ponemos la primera palabra del verbo, el sujeto y el resto de las palabras que forman el verbo. A la hora de hacer transformaciones de activa a pasiva, tenemos que hacer un poco de sintaxis básica. Tenemos que identificar en la frase en activa cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento directo o indirecto. El sujeto en la oración pasiva va a ser el complemento directo o indirecto, por tanto pasa al principio de la frase. El verbo tenemos que conjugarlo en pasiva. Tenemos que conjugar el verbo de la oración activa con el to be más el participio. Como vemos en el ejemplo, si tenemos growth, que es pasado, ponemos el verbo to be en pasado, was o were y luego el participio de ese verbo. Y por último, el sujeto de la frase en activa pasa a ser el complemento agente en la frase en pasiva. Los complementos agentes en español son el por, en inglés ese por es by. En el caso de que tengamos complementos circunstanciales de tiempo, de modo, siguen en el mismo lado. Si lo bajamos después del complemento agente. Hay veces que en una frase encontramos complemento directo y complemento indirecto. En ese caso podemos formar la pasiva de dos formas. En el ejemplo vemos, un hombre envió a Carla algunas flores. El sujeto es un hombre, el verbo sent, el complemento indirecto Carla y sunflowers el complemento directo. La primera que vamos a hacer es pasar el complemento indirecto como sujeto y entonces Carla pasa a ser el nuevo sujeto de la oración. El verbo lo conjugamos en pasiva. Sent es pasado, por tanto vamos a poner el verbo to be en pasado, was o were, más el verbo en participio. En este caso conjugamos was porque es Carla, es tercera persona. El complemento directo se baja al mismo sitio y luego ponemos el complemento agente, que es el sujeto y antes colocamos el by. Carla fue enviada algunas flores por un hombre. Pero también podemos pasar el complemento directo a que sea el sujeto de la oración en pasiva. Y entonces pasamos sunflowers, sujeto. Conjugamos el verbo en pasiva. Para ello ponemos was o were más el participio del verbo. En este caso, como flores es plural, ponemos were y luego el participio, sent. Tenemos que poner delante del complemento indirecto un to. Por eso ponemos to Carla y luego ponemos el complemento agente, el by más el sujeto de la oración en activa. Hay veces que omitimos el complemento agente. Tenemos tres casos. Uno, cuando es desconocido. Por ejemplo, si decimos el libro fue escrito por él. Él no sabemos quién es, por tanto lo omitimos. No pondríamos complemento agente. También lo omitimos cuando no es importante. Chino es hablado por los chinos. Como es algo obvio, omitimos el complemento agente.
Tenemos otro tipo de pasiva que es la impersonal. La impersonal la encontramos cuando aparecen verbos intransitivos. Decir, pensar, suponer, saber, esperar, considerar. Y tenemos dos maneras de hacerla. Vamos a explicar primero la formación y luego lo vemos con ejemplos. La primera manera para formarla es poniendo it, conjugamos el verbo intransitivo en pasiva, por tanto, ponemos el verbo to be y luego el participio del verbo intransitivo, el that y la frase que lo sigue. Veámoslo con un ejemplo. Dice, la gente cree que la huelga continuará durante una semana. Vamos a aplicar lo que acabamos de decir. Ponemos el it y conjugamos el verbo intransitivo en pasiva. Como en la oración principal tenemos el believe en presente, ponemos el is en presente. Y luego ponemos el verbo intransitivo en participio, believe. Luego el that y la frase que sigue. Se cree que la huelga continuará durante una semana. La segunda manera de hacerlas es pasar el sujeto de la frase principal al comienzo de la frase en pasiva. Luego ponemos el verbo intransitivo en pasiva, el to, seguido de un infinitivo y lo que nos falta de frase. El sujeto de la frase principal en activa es la huelga. Volvemos a poner el verbo to be en presente, porque believe lo teníamos en presente. Luego ponemos el verbo intransitivo en participio, believed, y ponemos el to. To siempre va seguido de verbo normal, por eso ponemos to continue for a week. Vamos a hacer otro ejemplo. La policía denunció que hubo una bomba en el avión. Vamos a hacerlo con el caso primero. Poníamos el it, conjugábamos el verbo to be en el tiempo que tuviésemos el verbo de la oración en activa. En este caso tenemos pasado simple, pues ponemos was. Ponemos el verbo intransitivo en participio, reported, y luego that más la frase. Ponemos que hubo una bomba en el avión. El ejemplo del 2 sería pasar el sujeto adelante. Entonces, quedaría una bomba y ahora tenemos que volver a poner el verbo to be conjugado en el tiempo que teníamos arriba, was, el verbo intransitivo, reported, to y después infinitivo. Puesto que en este caso tenemos un pasado, convertimos el infinitivo que no podemos conjugar a pasado, convirtiéndolo en perfecto, en un tiempo perfecto. Por eso ponemos have been on the plane. El causativo es la estructura que utilizamos cuando alguien realiza una acción por nosotros. No somos nosotros quien realiza la acción, sino que alguien la hace. Como por ejemplo, que el peluquero te corte el pelo. Para hacer causativo, tenemos que seguir la siguiente estructura. Sujeto. ¿Quién recibe la acción? Después, conjugamos el have o el get, luego ponemos la cosa y luego el participio. Have y get lo podemos utilizar indistintamente a no ser que la acción sea inesperada. Si es inesperada, solo podemos utilizar have. ¿Cuándo es inesperada? Pues cuando alguien te roba en casa. Vamos a verlo con ejemplos. Corté el pelo la semana pasada. Esto en inglés lo decimos siguiendo la estructura de causativo. ¿Quién recibe la acción?
yo. Tenemos que conjugar el have o el get en el tiempo verbal correspondiente. Si digo la semana pasada, es pasado simple. Por eso pongo have o got. La cosa, mi pelo, my hair. Participio, cat. Y luego, los complementos. Otro ejemplo. En este momento a mi madre le están limpiando las ventanas. Entonces digo, ¿quién recibe la acción? Mi madre. El have o get conjugado en el tiempo verbal correspondiente. En este momento es presente continuo. Por tanto pongo is having o is getting. La cosa, las ventanas, the windows, participio, clean it, complementos que lo siguen. Un ejemplo más, en futuro esta vez, porque es la próxima semana. A Pepe le van a reparar el coche. Como alguien lo hace por él, no lo hace Pepe, entonces es causativo. ¿Quién recibe la acción? Pepe. La semana que viene es un plan. Por tanto, conjugamos el verbo have o get con be going to. Pepe is going to have, Pepe is going to get. La cosa, su coche, his car. Participio, repair it. Complementos de tiempo, modo, los que sigan. Next week.